Pensé que me había casado con el hombre de mis sueños. Pensé que aquella luna de miel en la playa sería el comienzo de la vida perfecta. Pero en la tercera mañana después de que su familia llegó, todo se derrumbó con una sola bofetada. Lo peor no fue el dolor en el rostro, fue darme cuenta de quién era él realmente y en quién me había convertido yo sin darme cuenta. Mi nombre es Lorena, tengo 28 años y hasta aquel verano yo creía que el amor podía transformar a cualquier persona en una versión mejor de sí misma. Crecí en una casa pequeña en las afueras de Puebla, hija de una maestra viuda que trabajó toda la vida para darme estudio. Mi madre siempre decía que una mujer necesita ser dueña de su propia nariz, de sus propias cuentas y de su propia voz. Yo escuchaba, asentía, pero en el fondo soñaba con cuentos de hadas. Conocí a Ricardo 4 años antes de aquella mañana que lo cambió todo. Él era ingeniero, educado. Tenía una sonrisa que parecía pedir disculpas antes incluso de cualquier falla. Empezó a cortejarme con flores, cenas esmeradas y mensajes largos, donde me decía que yo era la mujer que había esperado toda la vida. Mis amigas se morían de envidia. Hasta mi madre, que siempre fue desconfiada con los hombres guapos, terminó cediendo. Ese muchacho parece tener buen corazón, Lore, me dijo una vez acomodándome el cabello antes de una cena. Fuimos novios por 3 años. En ese tiempo yo nunca vi a Ricardo levantar la voz contra nadie. Era gentil con los meseros, paciente con los ancianos en el tráfico, cariñoso con los niños. Parecía demasiado perfecto y yo, tonta, no presté atención a algunos detalles, la manera en que él siempre decidía dónde íbamos a cenar, como comentaba riéndose que yo me veía más bonita con aquel vestido específico y no con otro que yo amaba. Como poco a poco mis amigas empezaron a buscarme menos, porque él siempre tenía algún plan. Solo nuestro los fines de semana. Señales pequeñas, tan pequeñas que solas no significaban nada. Pero juntas estaban construyendo una jaula invisible a mi alrededor y yo entré sonriendo. La boda fue a fines de enero en una iglesia modesta. La familia de él vino en montón ocupando la mitad de las bancas. Yo nunca había convivido mucho con ellos porque Ricardo siempre encontraba pretexto para visitas rápidas. Mi mamá es difícil, amor. Mejor vamos poco a poco. Yo aceptaba, confiaba en él. Pensaba que estaba siendo una buena esposa, respetando los tiempos de la familia. La luna de miel fue en el departamento que compramos en la playa en Puerto Vallarta, un lugar pequeño pero acogedor con balcón hacia el mar. En los primeros días fuimos felices. Despertábamos tarde, caminábamos por la arena, comíamos pescado fresco, hacíamos el amor escuchando las olas. Yo escribía en mi diario que nunca había sido tan feliz. Hasta llegué a llamar a mi madre llorando de alegría, diciéndole que podía quedarse tranquila, que había tomado la decisión correcta. Solo que al 5.º día, Ricardo recibió una llamada de su madre. Habló por unos 20 minutos riendo, asintiendo con la cabeza mientras yo preparaba un café. Cuando colgó, se volteó hacia mí con aquella sonrisa de siempre. Amor, mi mamá, mi papá, mi hermana Brenda y su esposo van a pasar unos días con nosotros aquí. Llegan mañana. Sostuve la taza con las 2 manos. Sentí un apretón en el pecho. Era nuestra luna de miel. Eran nuestros días. Yo había arreglado aquel departamento con tanto cariño, con velas, con sábanas nuevas, con una playlist que había armado pensando en los dos. Y ahora la familia entera de él venía a meterse en medio de todo eso y él ni siquiera me había preguntado. Pero me tragué todo. Sonreí. Dije que claro que sería fantástico conocer mejor a todos, porque eso fue lo que aprendí toda la vida, a ser la mujer que no incomoda, que no hace mala cara, que acepta para no ser llamada fastidiosa. Ellos llegaron a la mañana siguiente en un coche grande, con demasiadas maletas para una estancia de pocos días. Doña Elena, la suegra, me abrazó con una frialdad que daba escalofríos. Don Arturo, el suegro, casi no me habló, solo me saludó con un gesto. Brenda, la cuñada, tenía unos 32 años, cabello rubio teñido y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. El esposo de ella, Octavio, parecía constantemente aburrido. Aquella primera noche, Ricardo abrió vino, contó chistes y todos rieron. Menos yo, que pasé toda la noche en la cocina sirviendo, limpiando, rellenando las copas. Nadie ofreció ayudar. Cuando intenté sentarme cerca de mi esposo, Brenda inmediatamente jaló una silla y se instaló a su lado, contando una historia antigua de la infancia de los dos. Ricardo se reía, abrazaba a la hermana y apenas me miraba.
Me dormí tarde aquella noche con una sensación extraña en el estómago, algo entre tristeza y un aviso que yo aún no sabía leer. Recuerdo haber visto a Ricardo durmiendo tan calmado, tan guapo, y haberme preguntado por qué de repente él parecía un extraño acostado a mi lado. Pero aún faltaban 2 días para aquella bofetada y aún faltaba mucho para que yo descubriera la mujer que era capaz de ser. En la segunda mañana me desperté antes que todos para preparar el desayuno. Mi suegra había dejado claro, la víspera, que en su casa el desayuno salía a las 7 en punto, cosa de gente educada. Yo no era de su casa, estaba en la mía, pero aún así preparé todo antes de las 7. Pan en la canasta, frutas cortadas, jugo colado, café recién hecho, queso fresco rebanado, como me enseñó mi madre. Cuando Ricardo apareció, ni siquiera me agradeció. Solo comentó que a mamá le iba a gustar. Doña Elena bajó, miró la mesa con aquellos ojos que evalúan todo y tomó el pan sin decir buenos días. Dan Arturo se quedó leyendo el periódico que había traído. Brenda y Octavio no aparecieron. Brenda debe estar cansada, pobrecita. Fue a la fiesta anoche, comentó la suegra como si yo no estuviera ahí. Fiesta a la que ellos habían ido escondidas después de que me dormí, arrastrando a mi esposo a un antro en la costera. Ricardo había vuelto a las 4 de la mañana apestando a alcohol y ni siquiera me besó cuando se acostó. Lavé los trastes sola. Arreglé las camas de los invitados porque doña Elena dijo que la sirvienta que contratara haría un mal trabajo. No había sirvienta. Era yo. Era la recién casada en su propia luna de miel. Convertida en recamarera de una familia entera. Hacia el mediodía, Ricardo vino a buscarme en la cocina donde ya había empezado a preparar la comida. Pescado con costra de hierbas, arroz cremoso, ensalada, postre. Él me abrazó por detrás, me dio un beso en el cuello y susurró que yo era la mejor esposa del mundo. En ese momento casi lloré de emoción. Pensé que estaba viendo mi esfuerzo, que iba a defenderme, a decirle a la familia que yo también necesitaba descansar, pero luego me preguntó si me había acordado de preparar aquel platillo específico que le gustaba a Brenda, el mole poblano que su hermana adoraba. Le dije que no, porque nadie me había avisado y él puso una cara de decepción que me apretó el corazón. Está bien, amor, pero lo haces mañana, ¿va? Ella lo adora. Accedí. Claro que accedí. Por la tarde, mientras todos salieron a la playa, yo me quedé en el departamento terminando de acomodar las cosas. Brenda pasó frente a mí usando uno de mis trajes de baño, aquel rojo nuevo que Ricardo me había regalado antes de la boda. Espero que no te moleste, cuñada. El mío se rompió en el viaje, dijo sin esperar respuesta. Salió contoneándose por la puerta mientras mi esposo la seguía riéndose cargándole la bolsa. Me senté en el sillón y lloré bajito. No entendía lo que estaba pasando. No reconocía a aquel hombre. Tomé el celular y casi le llamo a mi madre, pero desistí. No quería que ella lo supiera. No quería darle la razón tan pronto. Aquella noche se sirvieron de todo lo que preparé y nadie me elogió. Brenda, que había bebido de más otra vez, derramó vino tinto en la alfombra beige de la sala. Ricardo se rió. Doña Elena dijo que la mancha sale con agua mineral. Mi hija, mañana la limpias. Yo me paré a traer el trapo y agua caliente. Aún así, cuando finalmente me acosté, como a la 1 de la mañana, Ricardo ya estaba dormido. Me quedé mirando el techo, intentando entender cómo en menos de una semana mi vida se había convertido en aquello. Yo era una mujer inteligente, tenía carrera en administración, trabajaba en una buena empresa, tenía salario propio, no era una tontita. Entonces, ¿cómo había permitido llegar a ese punto? La respuesta que llegó me dolió. Yo me había callado tantas veces antes en cosas pequeñas que la voz para reclamar las cosas grandes se había atrofiado dentro de mí. Cada vez que me tragaba algo, una parte mía desaparecía. Cuando me di cuenta, ya no sabía dónde estaba la Lorena original. Me quedé dormida abrazada a la almohada, decidida a hablar con Ricardo al día siguiente, a pedirle que me ayudara, que hablara con la familia, que me defendiera. Al fin y al cabo, él era mi esposo. Había jurado en la iglesia que iba a amarme y respetarme. La tercera mañana empezó con Brenda tocando la puerta de nuestro cuarto a las 9. Lorena, ¿dónde está mi desayuno?, gritó como una niña consentida. Ricardo rezongó a mi lado, me dio un codazo y me dijo que me levantara. Anda, amor, rapidito, tiene hambre. Me levanté, fui,
Empecé a preparar una vez más, solo que cuando llegué a la cocina me di cuenta de que se había acabado el pan. Nadie había ido a la panadería. Yo misma no había ido porque estaba cuidando a todos la noche anterior. Tomé las llaves, me puse un vestido sencillo encima del camisón y bajé corriendo a la panadería de la esquina. Tardé como 20 minutos porque la fila estaba larga. Cuando regresé, subí las escaleras con los panes calientitos contra el pecho, animada para servir. Abrí la puerta del departamento y sentí de inmediato que algo andaba mal. El silencio era pesado. Ricardo estaba de pie en la sala, la cara roja, los puños cerrados. Brenda estaba sentada en el sillón haciendo pucheros como una niña consentida. Doña Elena me miró con una media sonrisa venenosa. ¿Dónde estabas?, preguntó Ricardo con una voz que yo nunca había escuchado antes. Me quedé parada en la puerta con los panes aún calientes en las manos. Intenté explicar. Dije que había ido a comprar pan, que no me había tardado, que estaba ahí para preparar el desayuno, pero Ricardo no quería escuchar. Se acercó a mí con pasos rápidos y fue la primera vez en 4 años de relación que le tuve miedo. Miedo de verdad, de ese que te congela el estómago. Mi hermana tiene hambre desde hace más de 1 hora, Lorena. Ella se despertó cansada, durmió mal. Y tú te vas a pasear, Ricardo. Fui a la panadería. Se acabó el pan. No me interrumpas, gritó tan fuerte que uno de los panes se cayó al piso. Me agaché por reflejo para recogerlo. Cuando me levanté, él se vino encima de mí como si fuera a abrazarme, solo que no me abrazó. La mano le subió rápida y sentí la bofetada estallar en mi mejilla izquierda antes siquiera de entender lo que estaba pasando. El ruido fue seco, fuerte. Parecía haber hecho eco en el departamento entero. Mi cabeza se giró hacia un lado. El pan cayó todo al piso. Sentí el sabor de la sangre dentro de la boca porque mi diente me cortó la comisura del labio. La vista se me oscureció por unos segundos y los oídos me zumbaban como si hubiera explotado algo cerca de mí. Tardé al menos unos 5 segundos en entender que mi esposo acababa de pegarme. Levanté los ojos despacio. La suegra miraba hacia otro lado fingiendo acomodar un cojín. El suegro siguió leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. Brenda, mi cuñada, tenía una pequeña sonrisa en la comisura de la boca, satisfecha como si hubiera conseguido algo. Octavio, el esposo de ella, miró hacia el piso. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Ricardo respiró profundo, se pasó la mano por el cabello y me dijo, ya más bajito, casi con lástima. Perdón, amor, pero tienes que entender que mi familia es sagrada para mí. No vuelvas a hacer esto. Y fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Pero no fue solo algo malo lo que se rompió. Fue también aquella jaula invisible. Fue aquella Lorena que se tragaba todo. Fue aquella mujer miedosa que había sido construida poco a poco, silencio por silencio. Todo eso se agrietó de una sola vez, como el vidrio cuando cae al piso. Sentí mis piernas temblar, pero me quedé de pie. Miré a Ricardo, miré a la familia entera de él sentada ahí en aquella sala que era mía y entendí con una claridad que nunca antes había sentido que yo ya no pertenecía a aquel lugar. No de esa manera, no como estaba. No respondí nada, solo me agaché, recogí los panes del piso, los llevé a la cocina, me lavé las manos y agarré mi celular. Fui hasta el cuarto, cerré la puerta y le puse seguro. Escuché a Ricardo tocando enseguida, pidiéndome que abriera, diciendo que estábamos en casa y que no era momento para hacer dramas. Pero no abrí. Me senté en la orilla de la cama con la cara ardiendo y por primera vez en mucho tiempo tomé una decisión sin pedirle permiso a nadie. Le llamé a mi madre, contestó al segundo timbrazo. Cuando escuchó mi voz, supo de inmediato que algo andaba mal. Soy pésima mentirosa con ella, le conté todo, llorando, ahogándome, pasándome la mano por la cara que aún latía. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Hija, arregla una maleta con lo esencial. Voy para allá por ti. No necesitas explicarle nada a él. No necesitas darle explicaciones. No te casaste con él para que te golpeara. Mi madre vivía a casi 3 horas de distancia, pero ella iría manejando sola, con más de 60 años a recogerme. Colgué el teléfono y sentí mi corazón volver a latir fuerte, solo que ahora no era miedo, era otra cosa. Era rabia, era vergüenza y, extrañamente era también un alivio,
como si finalmente estuviera respirando profundo después de semanas con la cabeza bajo el agua. Abrí el closet. Saqué mi maleta pequeña, aquella que usé en la luna de miel. Empecé a separar ropa, documentos, el estuche con las joyas que yo ya tenía cuando conocí a Ricardo, no el que él me había regalado. Aquel lo dejé en el cajón. Separé también mi laptop, mis cuadernos antiguos, algunas fotos de mi madre, una imagen de la Virgen que había sido de mi abuela. Mientras arreglaba escuchaba a Ricardo en la sala. Había vuelto a conversar con la familia como si nada hubiera pasado. Ellos se reían. Brenda estaba contando algo sobre la fiesta de la noche anterior. Doña Elena elogiaba el aroma del café que yo había hecho más temprano. Era como si la bofetada hubiera sido un episodio pequeño, un detalle, una cosa sin importancia. Y fue ahí, escuchando las risas de ellos por la rendija de la puerta, que me di cuenta de la verdad más dura. Aquello no había sido un acto aislado. Aquello era lo que ellos eran. Y Ricardo era lo que siempre había sido. Yo era la que no había querido verlo. Miré mi rostro en el espejo del cuarto. El lado izquierdo ya estaba poniéndose rojo con un principio de hinchazón. Mi labio tenía un corte fino y la sangre se había secado en un hilito. Me veía cansada, muy cansada, pero también me veía despierta por primera vez en años. Susurré frente al espejo nunca más y me creí a mí misma. Me quedé encerrada en el cuarto por casi 2 horas. Ricardo volvió a tocar varias veces, a veces enojado, a veces poniendo voz de arrepentido, a veces intentando abrir con la llave maestra que no logró encontrar porque yo la había guardado en mi bolsillo desde el día anterior. Instinto, tal vez mi cuerpo sabía antes que yo lo que iba a pasar. Cuando mi madre mandó mensaje diciendo que estaba llegando a la caseta del edificio, respiré profundo, tomé mi maleta, abrí la puerta del cuarto y salí. Ricardo estaba en la sala sentado en el sillón, fingiendo ver la tele. La familia de él estaba en la cocina. Se levantó de inmediato cuando me vio con la maleta. Su rostro pasó de la sorpresa a la rabia en menos de un segundo. ¿A dónde crees que vas? Me voy, Ricardo se rió. Una risa corta de desprecio. Claro que no. Tú no vas a armar un escándalo en mi luna de miel, Lorena. Regresa esa maleta al cuarto ahora. Doña Elena apareció en la puerta de la cocina con los brazos cruzados. Mira, mi hija, toda mujer exagera después de una pequeña discusión. Mi hijo estaba estresado. Siéntate ahí, tómate un café, platica con él. Brenda surgió detrás de ella, todavía con mi traje de baño rojo. ¡Ay, qué drama! Fue solo un manazo. Un manazo fue cuando escuché esa palabra que miré a aquella mujer con la ropa que era mía, dentro de la casa que era mía, al lado de la familia que quería convertirme en sirvienta. Y sentí nacer dentro de mí una fuerza que no sabía que existía. No era rabia explosiva, era una calma aterradora, como si hubiera despertado una Lorena antigua que mi madre había criado y que había pasado años esperando ese momento. Miré a Ricardo directamente a los ojos. Me pegaste en nuestra luna de miel frente a tu familia y ninguno de ellos se movió para defenderme. ¿De verdad crees que me voy a quedar? Él dio un paso hacia mí. Yo no retrocedí. Apreté el asa de la maleta con firmeza y sostuve las llaves en la otra mano porque si intentaba tocarme de nuevo, había decidido que iba a gritar tan fuerte que todo el edificio iba a escuchar. Creo que él vio eso en mi mirada porque se detuvo. Lorena, si sales por esa puerta, nuestro matrimonio se acaba. Sonreí. Fue una sonrisa triste, cansada, pero verdadera. Nuestro matrimonio ya se acabó. Ricardo, se acabó en el momento en que tu mano tocó mi cara. Pasé junto a él. Pasé junto a la suegra que empezó a decir algo sobre las mujeres de hoy no aguantan nada. Pasé junto a Brenda, que estaba boquiabierta, porque creo que no se esperaba que la cuñada tontita tuviera las agallas de irse. Cuando abrí la puerta del departamento, mi madre ya estaba afuera. Había subido sin esperar. Traía una blusa sencilla, el cabello canoso recogido y los ojos brillantes de preocupación. Cuando me vio con la cara hinchada, me tomó del brazo con firmeza, pero no lloró. No frente a mí. Miró hacia adentro del departamento, hacia Ricardo parado en la sala y dijo una sola frase, con la voz firme que usaba cuando era maestra y un alumno se pasaba del límite. Te vas a acordar de esta mañana por el resto de tu vida. Bajamos juntas por el elevador. Yo no lloré en el camino. Sentí mis manos temblar.
Sentí mis piernas flojas, pero aguanté. Mi madre me abrazó dentro del coche antes de arrancar. Solo un abrazo, rápido, fuerte. Vamos a estar bien, hija. Ahora respira. Viajamos las 3 horas en silencio. La mayor parte del tiempo. Yo miraba por la ventana viendo pasar la carretera e iba procesando cada momento de los últimos 4 años. Cada señal que ignoré, cada vez que me tragué las cosas, cada promesa que creí, me dolía mucho darme cuenta del tamaño de mi ceguera, pero dolía aún más pensar en lo que habría pasado si me hubiera quedado. Llegamos a la casa de mi madre en la noche. Ella me hizo caldo, me puso hielo en la cara, me prestó un camisón antiguo de algodón suave que yo usaba cuando era adolescente. Me dormí en mi cuarto de niña con los cuadros y libros de la infancia aún en las repisas. Me desperté 3 veces durante la noche asustada pensando que era Ricardo tocando la puerta, pero no era. Era solo el viento, el ruido de una casa segura. A la mañana siguiente tomé una decisión. No me iba a esconder. No le iba a mentir a nadie. No iba a fingir que aquello no había pasado. Lo primero que hice fue ir al Ministerio Público especializado en atención a la mujer con mi madre a mi lado. Levanté la denuncia, tomé fotos de mi rostro que ahora tenía un moretón bien visible, mostrando los dedos de una mano grande marcados en mi mejilla. La agente que me atendió fue gentil. Me preguntó si quería orden de protección. Le dije que sí. Preguntó si tenía pruebas. Le enseñé los mensajes de Ricardo del día anterior, él llamándome, mandándome audios, diciéndome que regresara antes de que las cosas empeoraran. Me miró a los ojos y me dijo que había hecho lo correcto al salir rápido. Muchas mujeres se tardan años, mija. Usted salvó su vida. Salí del Ministerio Público con la documentación, con la orden de protección y con la recomendación de una abogada que atendía casos de violencia doméstica a precio accesible. Saqué cita para la semana siguiente. Cuando regresé a casa de mi madre, ella me preguntó qué quería hacer de mi vida de ahí en adelante. La miré y por primera vez en mucho tiempo tuve la certeza de la respuesta. Quiero reconstruirme, mamá. Desde el principio, ella sonrió y fue ahí que la segunda parte de mi historia comenzó. Pasé los primeros 15 días en casa de mi madre solo durmiendo, llorando, comiendo y caminando descalza por el patio. Mi madre me dejó ser lo que yo necesitaba hacer. No me apuró, no me obligó a platicar. Solo estaba ahí haciendo té, preparando comida, abrazándome cuando yo buscaba abrazo. Al tercer día, la abogada me llamó. Platicamos por 1 hora. Me explicó todos mis derechos. El departamento de la playa estaba también a mi nombre porque yo había puesto la mitad del enganche con dinero que ahorré trabajando por años. El coche también era mitad mío. Teníamos pocas cosas en común, además de eso, porque el matrimonio era reciente. El divorcio, según ella, iba a ser relativamente rápido, sobre todo con la denuncia y la orden de protección. Ricardo intentó buscarme innumerables veces. Llamadas, mensajes, correos, flores entregadas en casa de mi madre, cartas escritas a mano. Al principio pedía perdón. Decía que iba a ir a terapia, que nunca más iba a pasar, que yo era el amor de su vida. Después, cuando se dio cuenta de que yo no respondía, empezó a amenazar. Dijo que le iba a contar a todo el mundo que yo estaba loca, que había salido huyendo e inventado la historia, que me iba a demandar. Después volvió a pedir perdón. Era un ciclo. Mi abogada me orientó a no responder a nada. Todo a través del abogado de él, Lorena. Nada directo. Obedecí. Lo bloqueé en el teléfono personal, pero mantuve un número viejo activo solo para registrar los intentos. Cada mensaje que mandaba era una prueba más del tipo de hombre que era. Al cuarto día del divorcio, la abogada de Ricardo mandó un documento absurdo, pretendiendo quedarse con el departamento completo, alegando que la esposa había abandonado el hogar conyugal. Mi abogada se rió, mandó de regreso la denuncia, el parte médico del hospital donde registré las lesiones, las capturas de los mensajes amenazantes. El abogado de él cambió el tono de inmediato. Después de 3 meses de aires y venires salió el divorcio. Quedamos mitad y mitad en el departamento que decidimos vender. Con el dinero de mi parte liquidé el financiamiento del coche de mi madre, que venía apretada desde hacía tiempo, y guardé el resto. Era mi nuevo comienzo, pero el dinero, por más importante que fuera, no fue la parte más difícil de la reconstrucción.
La parte más difícil fue mirarme al espejo todos los días y perdonarme. Perdonarme por haber ignorado las señales, por haberme callado tantas veces, por haberme alejado de las amigas en nombre de un hombre que me faltaba al respeto poco a poco, por haber creído que el amor combinaba con el silencio. Empecé terapia a la 5ª semana. Mi psicóloga se llamaba Mariana. Tenía unos 50 años y me hizo ver cosas que ni siquiera sabía que estaban ahí. Aprendí la palabra manipulación emocional. Aprendí lo que era el aislamiento gradual. Aprendí que las relaciones abusivas casi nunca empiezan con violencia física. Empiezan con control disfrazado de cuidado, con celos disfrazados de amor, con decisiones tomadas por uno solo, disfrazadas de practicidad. Yo reconocía cada cosa que ella me explicaba. Me acordaba de un momento específico para cada patrón y poco a poco fui entendiendo que no era tonta, no era débil. Era una mujer que había sido manipulada por alguien que sabía exactamente cómo hacerlo, porque probablemente había visto a su padre hacérselo a su madre toda la vida. 2 meses después del divorcio, busqué a mis antiguas amigas. Agendé una cena con 3 de ellas. Cuando conté lo que había pasado, ninguna se sorprendió. Nosotras sabíamos que algo andaba mal, Lorena, pero te veías tan enamorada, no queríamos meternos. Una de ellas, Carolina, lloró conmigo. Dijo que me había mandado mensajes preocupados durante años y que Ricardo, yo descubrí después, había borrado varios de mi celular. La rabia llegó en oleadas después de esa plática, pero junto con la rabia llegó algo bueno. La amistad de ellas de regreso, el círculo que yo había perdido, las mujeres que yo amaba y que amaban a la mujer que yo había sido antes de Ricardo. 4 meses después de salir del departamento de la playa, decidí rentar un cuarto pequeño en otra ciudad cerquita del trabajo, en la Ciudad de México, para comenzar desde cero. Mi madre lloró cuando le dije que me iba, pero lo entendió. Así es, hija. Vuela ahora. Mamá está aquí si necesitas. Mi jefe en la empresa, que me había dado licencia cuando le conté rápidamente lo que había pasado, me recibió de vuelta con cuidado. Poco a poco fui recuperando el ritmo. Me ascendieron ese semestre porque entregué un proyecto que nadie lograba resolver. Me quedé sorprendida con mi propia capacidad. Me había hecho tan pequeña al lado de Ricardo que había olvidado el tamaño que yo tenía. 6 meses después de la bofetada, escribí en mi cuaderno en una noche tranquila tomándome un té en la cocina de mi departamento nuevo. Hoy me miré al espejo y me reconocí. Tardó, pero lo logré. Fue en esa misma época que empezó a llegarme unas ganas que me asustaron un poco al principio, las ganas de ayudar a otras mujeres, mujeres que, como estaban atrapadas en relaciones que las iban devorando por dentro. Mujeres que tenían miedo, mujeres que aún pensaban que un manazo era cosa de poca importancia, igual que Brenda había dicho. Empecé investigando organizaciones de la zona. Encontré una llamada Casa de la Victoria, que acogía a mujeres en situación de violencia doméstica. Ofrecía refugio, atención psicológica, apoyo jurídico. Llamé. Pregunté si podía ayudar como voluntaria los fines de semana. La coordinadora, doña Cristina, me atendió personalmente. Platicamos por 2 horas. Cuando conté mi historia, me escuchó con atención y luego me miró y me dijo algo que cambió el resto de mi vida. Lorena, tienes don para esto. Si quieres, te abrimos un espacio aquí. Vas a hacer la diferencia en la vida de muchas mujeres. Acepté de inmediato. Aún no lo sabía. Pero aquel día fue el comienzo de una Lorena que ni siquiera imaginaba que existía. Empecé a trabajar como voluntaria en la Casa de la Victoria los sábados por la tarde. Al principio solo ayudaba organizando ropa donada, haciendo café, jugando con los niños mientras las mamás estaban en sesión. Pero doña Cristina poco a poco me fue llevando a las conversaciones en círculo, donde mujeres recién llegadas, aún lastimadas, contaban sus historias por primera vez en un lugar seguro. Recuerdo la primera vez que una de ellas me tomó de la mano y me dijo, «Tú entiendes porque ya pasaste por eso, ¿verdad?» Lloré. Le dije que sí. Le dije que entendía cada miedo, cada duda, pero me juró que nunca más iba a pasar. Y le dije también que yo era la prueba viva de que se podía empezar de nuevo. 1 año después de la bofetada, mi vida era irreconocible. Había comprado un departamento pequeño mío, todo a mi nombre. Me había convertido en gerente de área en el trabajo con un equipo de 5 personas a mi cargo. Había vuelto a hacer yoga, a leer novelas, a cocinar sin servirle a nadie a disgusto. Me había reencontrado con las amigas.
Visitaba a mi madre cada 15 días y estaba ahorrando para hacer un viaje sola al extranjero, algo que siempre soñé y que Ricardo siempre decía que era tontería de turista. En la Casa de la Victoria, después de un año de voluntariado, me invitaron a dar un curso rápido de finanzas para mujeres en proceso de reconstrucción. Yo era egresada de administración, tenía experiencia práctica y más que eso sabía que la independencia financiera era una de las llaves más importantes para romper ciclos de violencia. Muchas mujeres vuelven con el agresor porque no tienen a dónde ir, no tienen dinero, no tienen empleo. Yo quería ayudarlas a que nunca necesitaran eso. El curso se volvió un proyecto permanente. Después de 3 meses estaba atendiendo a mujeres de todos los tipos, jóvenes, señoras mayores, madres solteras, profesionistas, mujeres sin estudios formales. Cada historia me enseñaba algo, cada una de ellas me hacía sentir que aquella bofetada, por más dolorosa que había sido un parteaguas, un comienzo, un punto donde la Lorena antigua había muerto para que una nueva naciera. Y la nueva Lorena tenía una misión. 2 años después de salir del departamento de la playa, recibí en un sobre una citación. Mi ex-suegra había demandado a una señora vecina de ella por calumnias. Había pedido testigos para decir que era una persona de bien. La vecina me buscó porque había escuchado mi historia a través de una amiga en común y quería saber si podía declarar contra doña Elena. Dudé por unos días. Pensé si valía la pena mover aquel avispero de nuevo, pero pensé también en todas las mujeres que pasaban por la Casa de la Victoria y recordé cuántas veces cuñadas, suegras, hermanas habían silenciado, encubierto, minimizado. ¿Cuántas mujeres habían sido abandonadas por familias que podrían haber sido red de protección y prefirieron ser muralla de protección del agresor? Acepté declarar. El día de la declaración fui sola vestida con un saco azul marino que había comprado para los cursos. Cuando entré a la sala de la audiencia, vi a doña Elena por primera vez desde aquella mañana. Había envejecido mucho. Estaba más flaca, con arrugas profundas, la mirada cansada. Me miró de arriba abajo y me di cuenta por un instante que ella esperaba verme quebrada, destruida, miserable, porque fue así como me había visto salir. Pero yo ya no era aquella. Hablé con voz firme. Conté lo que había visto aquella mañana, como ella había fingido que nada había pasado, como había dicho, la mancha sale con agua mineral. Mientras su hijo golpeaba a la nuera. ¿Cómo me había llamado dramática cuando me fui con la cara marcada? No hablé con rabia. Hablé con la verdad. La jueza escuchó, tomó notas e hizo pocas preguntas. Doña Elena salió de aquella audiencia humillada. No sé si perdió el proceso contra la vecina, pero eso poco importaba. Lo que importaba es que yo salí de ahí sintiendo que había cerrado un ciclo. No era venganza, era liberación. 3 años después de la bofetada conocí a Gabriel. Fue en una conferencia que di en una universidad sobre empoderamiento femenino y violencia doméstica. Él era profesor de Derecho, viudo, con una hija de 10 años. Me buscó después de la conferencia, no para invitarme a salir, sino para preguntarme si aceptaría dar una clase a sus alumnos. Tardó 2 meses hasta que tomamos un café solos. Tardó 6 meses más hasta la primera vez que le sostuve la mano. Tardó 1 año hasta que acepté vivir cerca de él. Gabriel no es perfecto. Ningún hombre lo es. Pero él es de los que escuchan, que preguntan, ¿tú qué opinas antes de decidir? Que trata a su hija, a su madre, a mis amigas, con el mismo respeto con que trata a los colegas. Nunca, en 4 años con él sentí miedo. Nunca me callé para evitar una explosión. Nunca necesité pedir perdón por algo que no hice. Hoy, 5 años después de aquella mañana en la luna de miel, tengo 33 años. Estoy casada de nuevo en una ceremonia pequeña con 20 invitados, todos gente que me quiere de verdad. Ya no uso el apellido de nadie. Mantengo el mío, el de mi madre. Tengo una hijastra que se llama Luciana, que me adora y que crío como si fuera mía. Sigo trabajando como voluntaria. Ahora 2 veces por semana y mi equipo de voluntarias creció a 8 mujeres, todas sobrevivientes también. Y sobre Ricardo descubrí por Facebook que se casó de nuevo con una muchacha mucho más joven que siempre sale triste en las fotos. Rezo por ella todos los días. Rezo para que se dé cuenta antes de que yo me diera cuenta. O si no se da cuenta, que tenga como tuve yo, una madre que maneje 3 horas para ir a recogerla. Si estás escuchando esta historia y reconoces algo en tu vida o en la vida de alguien que amas, por favor, no esperes la bofetada.
Las señales llegan antes. El control disfrazado de amor, los celos llamados cariño, el silencio impuesto, el alejamiento de las personas que te quieren de verdad. Todo eso es violencia, no es tontería, no es así es él, no es cosa de mujer exagerada. Mi madre tenía razón. Una mujer necesita ser dueña de su propia nariz, de sus propias cuentas y de su propia voz. Y si perdiste eso en algún punto del camino, puedes volver a hacerlo. Siempre puedes.